¿Por qué razón habita en nosotros ese deseo ardiente que es contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el origen de que muchas personas puedan atentar contra su propia integridad, puedan diluir sus familias, puedan afectar su nombre, puedan manifestar una incongruencia que lo único que genera es caos en su propia historia? ¿Por qué razón nosotros tenemos tanta maldad dentro de nosotros? En este estudio que nosotros venimos realizando, hablando de la tentación, hablamos y desarrollamos las dos clases pasadas de que hay algo que se llama concupiscencia, que todos los seres humanos, tanto tú como yo, tenemos adentro de nosotros. Unos deseos contrarios a la voluntad de Dios. Unos deseos que en los momentos de prueba intentan seducirnos, intentan arrastrarnos, intentan impulsar nuestra voluntad a que caigamos y afectemos nuestra relación con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque hay adentro de nosotros esa concupiscencia. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, podemos aprender un poco más. Hoy vamos a profundizar en lo que es el pecado. Porque si tú comprendes la definición de pecado y empiezas a tener una idea de la magnitud de esto y de cómo te involucra a ti, involucra tu forma de pensar, involucra tu relación con Dios, tu relación con los demás, tú vas a tener un poco de mayor iluminación para entender por qué razón hay esa concupiscencia en tu corazón. A manera de introducción, vamos a leer Romanos 3:23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese todos estás tú, estoy yo, toda tu familia, todos tus seres queridos, al igual que los míos. Todos los seres humanos estamos en pecados. Ahora, esto es un conflicto, porque el pecado me aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y su palabra y santidad significa que Él es puro, sin pecado, sin mancha. Ahora, Él que es puro, que está apartado, que es diferente, no puede tener una relación con un ser humano que habita en pecado. Entonces, por consecuencia, yo soy destituido, o sea, estoy separado, yo carezco, estoy privado de la gloria de Dios. Ahora, dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí es donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo la Escritura nos da una convicción de pecado. Dice que todo el que comete pecado infringe también la ley, pero en Gálatas 5:14 resumen la ley. Y la ley se resume así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, todos somos culpables. Qué difícil es amar al otro como yo me amo a mí. El problema del ser humano es que se ama demasiado. Y como se ama demasiado, busca su propio bienestar, a pesar de que pueda afectar a terceros. No le importan los demás. Por esa razón hay guerras, por esa razón hay homicidios, por esa razón hay fracasos en familias, porque yo pienso en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y a través de esta acción, yo compruebo que yo habito en pecado. Y el pecado me destituye de la gloria de Dios, porque Él es santo, Él es sin pecado. Esa conducta me separa de Dios. Esa conducta me trae conflictos al momento de que yo necesito dirección de Dios para tomar decisiones o para lidiar depresiones. Momentos donde hay presiones externas e internas y necesito la ayuda de Dios. Es complicado si yo habito en el pecado. Ahora, sigamos profundizando en Romanos versículo 23 del capítulo 6. Porque ya que yo estoy convencido de pecado, al igual que tú, aquí hay una sentencia. Y dice,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ah, caramba! Resulta ser que eso que yo he normalizado, que puede ser egoísmo, vanidad, orgullo, soberbia, con qué facilidad ofendo a mi prójimo, con qué facilidad murmuro en contra de mi prójimo, deseo la mujer de mi prójimo, codicio el esposo de mi prójimo. En esa situación Dios da una sentencia. Y la sentencia es que cuando tú reconoces toda esa maldad que mora dentro de ti, porque te has dejado llevar y arrastrar por ese propio deseo ardiente que está dentro de ti y que manifiesta tu práctica continua del pecado, la sentencia es la muerte. Ahora, óyeme bien, la muerte y condenación eterna. No es que vas a morir de inmediato, es que cuando tú cumplas esa cita con la muerte y tu cuerpo se separe de tu espíritu y tu espíritu pase a la dimensión espiritual y comprendas y digas, wow, es verdad, Dios existe, el diablo existe, los ángeles existen, los demonios existen. Cuando tú entres a ese dominio espiritual, la sentencia es la separación total de tu creador, la muerte espiritual, la muerte eterna. A mí me intimida eso. Yo pienso más en esa muerte y siempre trato de estar en comunión con Dios para que al momento de que yo tenga que partir de este mundo, yo reconozca que por su gracia soy salvo, que Él me limpió, que Él me justificó y que yo puedo acercarme ahora confiadamente a su trono, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí. Ahora, ¿dónde vemos eso? En la segunda parte del versículo que estamos estudiando ahorita, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ahora, la dádiva de Dios. Dios nos dejó un regalo. Dios le plació dar algo por gracia, un favor inmerecido. ¿Qué es? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo comprendo y yo digo, sí, soy pecador. Sí, yo estoy infringiendo la ley, porque si la ley se resume en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, yo tengo que concluir que yo no hago eso. Diariamente yo hago una infracción de ley. Si Dios me sacara la cuenta de todas las veces que yo infrinjo su ley, yo estoy perdido. Yo no tengo ningún tipo de métodos humanos ni estrategia de hombre para poder ganarme el cielo. Ni porque tenga sacrificios, ni porque haga buenas obras. No hay nada que pueda separarme de la condenación eterna. Y el pecado me lleva a la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es Jesucristo. A través de Cristo yo puedo tener vida eterna. ¿Cómo es esto? Esta es la profundidad del Evangelio. Yo no sé si tú lo sabes, pero la buena noticia, la palabra evangelio, mejor dicho, significa buenas noticias. Y las buenas noticias son que sí, la Escritura me arrincona, me muestra que soy orgulloso, que soy soberbio, que soy envidioso, que soy egoísta, que soy vanidoso y que todos los seres humanos tenemos esta enfermedad, pero cuando tenemos ese diagnóstico, Cristo es la única cura. Él es el médico por excelencia. Él es la luz del mundo. Sí, comprendo, estoy en tinieblas, entonces yo reconozco que necesito de Él. Yo reconozco
que hay una concupiscencia dentro de mí, un deseo ardiente, que yo no quisiera tener este tipo de sentimientos egoístas, de habitar este tipo de maldades, y aún así, cuando yo ejecuto, cuando yo cedo en la tentación, yo compruebo que en mi corazón hay pecado y necesito de Dios, necesito de Jesucristo. Por esa razón, Cristo viene a este mundo. Cristo se despojó de algunas prerrogativas que tenía y el Verbo se hizo carne. Pero no solamente eso, sino que se hizo siervo y nos dio la oportunidad y la posibilidad de reconciliarme con el Padre a través de su obra. Sigamos leyendo ahora en Romanos 5 para conocer un poco más de esto. Romanos 5, versículo 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ah, ¿lo leíste? ¿Lo comprendiste? Nosotros, que éramos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios muestra su amor, de tal manera nos ama que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando yo reconozco que la sangre de Cristo me justifica, ya yo sé que yo seré salvo de la ira de Dios. Y la ira de Dios es seria. La ira de Dios es santa. El amor de Dios está balanceado con su ira. Como es un Dios de amor, por consecuencia también, y un carácter de la personalidad de Dios es que también tiene ira. Una ira santa. Una ira que se va a manifestar cuando muchas personas en el juicio, Dios evidencie todas las veces y oportunidades que le dio para que creyeran en Él, y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando yo comprendo que el pecado es infracción de la ley, que el pecado es algo que en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo, que es producto del pecado que yo puedo tener ese deseo ardiente adentro de mí que en las tentaciones me quiere arrastrar, me quiere seducir. Yo necesito tener una vida de comunión con Dios. Porque cuando yo soy salvo y creo en Jesucristo, no quiere decir que dejo de pecar. La gran diferencia es que cuando uno está en comunión con Dios, que uno quiere conocer más a Jesucristo, quiere aprender de Él, lo reconoce como el buen pastor, en el momento de que cae en el pecado, uno se contrista, uno sabe que necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios porque falló. Y entonces su gracia nos envuelve de nuevo y seguimos caminando y seguimos avanzando. Por eso es que en los estudios pasados, yo quiero animarte, si tú no has escuchado el estudio de la tentación, puedas escucharlo porque tiene una relación con esto. En el estudio pasado nosotros hablamos que muchas veces las personas en una época de su vida son tentadas en un dominio particular. Y en otra época de su vida ya ese dominio no representa una tentación. Entonces son tentados por otro dominio. ¿Por qué razón? Porque si nosotros caminamos en la vida de creyentes, dependientes de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo,
Van a haber momentos que nosotros vamos a estar en una prueba, en una tentación, y vamos a ser dichosos porque la vamos a soportar y vamos a saber que a través de esa prueba estamos creciendo en paciencia, que la paciencia va a fortalecer nuestro carácter y nos va a ayudar. Entonces ya llega un momento de que eso ya no es una tentación para ti. Pero no te confíes. El que piense que esté firme, mire que no caiga. No quiere decir que ya no tienes adentro de ti esa naturaleza carnal que te inclina al pecado. Sigues teniendo eso porque estás sujeto al tiempo y a este cuerpo. Entonces, en algún momento se va a manifestar otro tipo de concupiscencia. Ya no es por aquí, es por acá. Es una batalla diaria. Superas un área, enfrentas otra. Pero ya yo sé qué es el pecado, que es la infracción de la ley de Dios, que es una conducta que se manifiesta como iniquidad, que es una conducta que habla de la alegalidad, quiere decir yo no quiero estar bajo la ley de Dios. Hay muchos que se llaman antinomianos. No estoy en contra de la ley, no existe ley. Todo el que quiera que haga lo que le dé la gana. Bueno, ya yo sé que eso se manifiesta es por una vida de pecado. Ya yo sé que eso está adentro de mí. ¿Qué debo hacer? Debo tomar en serio a Dios. Todos los días de mi vida tengo que tener una comunión con Dios. No es suficiente, querido hermano, que tú veas este video. Todos los días vas a enfrentarte a pruebas y esas pruebas van a evidenciar que aún tienes pecado adentro de ti. Cristo murió por todos nuestros pecados. Amén. En Cristo, Dios Padre perdonó todos nuestros pecados. Amén. Pero seguimos sujetos al tiempo. Seguimos en este cuerpo. Seguimos sujetos a la presión del mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la concupiscencia que mora adentro de nosotros. Hay muchos enemigos que aún nos acechan. Y la única forma de poder hacerle frente a ese pecado que mora en nosotros, esa ley que mora en nosotros, esa ley carnal, es habitando en esa comunión con Jesucristo. Todos los días, pidiéndole dirección, habitando en gratitud, pidiéndole que sea Él que se manifieste en nuestras vidas, que su mente pueda estar en nuestra mente. Y de esta forma podremos seguir creciendo en su conocimiento, seguir creciendo en dependencia, seguir sujetando la carne, seguir conociendo más de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pedirle perdón a Dios y fortalecer nuestra comunión. Y por consecuencia, disfrutar de su gloria, de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando le pedimos perdón a Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y todos los días manifestamos nuestra necesidad de Él como pan de vida, a través de Él entramos en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios habla de todos sus atributos. Empezamos a interesarnos en conocer más a Dios, no en obtener sus bendiciones. Ya no nos acercamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Ahora queremos es conocerle a Él, buscar su reino en primer lugar, tener comunión, tener intimidad con Él, porque Él es grande, porque es excelso, porque es soberano, porque está al control de todas las cosas. Entonces yo me sorprendo por Él, yo me sorprendo por su majestad, y la única prioridad que ahora tengo es conocerle a Él. No que me bendiga. Yo sé que me va a bendecir por consecuencia. Y las bendiciones van a ser motivos de oración
para seguir dándole gracias a Dios. Vamos a comenzar a profundizar a partir de hoy en este dominio del pecado. Yo quiero animarte, tú que estás escuchando estos estudios, que puedas escribir aquí en los comentarios qué temas, qué áreas te gustaría que abordáramos de doctrinas esenciales que quizás aún no son conocidas. Nosotros trabajamos en equipo. Quiero que sepas que yo oro por ti a través de este medio y le doy gracias a Dios por tu vida, por la de tu familia, pero también me gustaría leerte y saber qué te gustaría que pudiésemos abordar por estos medios para saber qué inquietudes tienen las personas que consumen este material y con la dirección de Dios y dependiendo de su palabra, seguir abordando temas. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo.